Consciente o inconscientemente, el Gobierno de España ha señalado la Semana Santa como el horizonte en el que empezaremos a sacar la cabeza, tanto como para viajar dentro del país. Ni el propio sector se lo cree y hoy la consejera de Sanidad ha enfriado también esa posibilidad. Considera banal el mero hecho de plantearlo. Hola, ¿cómo están? Ha sido el peor enero desde 2014. Hablamos del paro en Castilla y León. La pandemia terminó de rematar un mes que no acostumbra a ser bueno. Subió el paro en más de 5.000 personas y se destruyeron 12.000 empleos en Castilla y León. En este escenario adverso, emprender suena aún más arriesgado, pero hay quien lo ha visto como la única salida. Y yo siempre digo que para mí el fracasa el que no lo intenta, ¿no? El que lo intenta por lo menos ya ha logrado algo. Los datos de contagio inciden hoy en el descenso, 1 millar menos que el martes pasado. También se confirma que la presencia de la variante británica es ya de entre el 1 y el 14% en nuestra comunidad. La situación más delicada sigue estando en las UCIs y así continuará. Hay margen todavía para ampliar camas y plan B para cuando estas falten. Teresa Gavilán. Si las UCIs están en situación extrema, con 320 pacientes ingresados graves con coronavirus, aún hay margen de maniobra. Primero se trasladarían pacientes entre hospitales y si las UCIs se llenan, hay una alternativa. Si esto llegara a ocurrir, nuestro plan es, y ya estamos en marcha en este sentido, evaluar la posibilidad de traslados a otras comunidades autónomas si es necesario. Estos mayores de Valladolid ya están inmunizados y ahora en ellos se estudia cómo funciona la vacuna, cuántos anticuerpos genera en su grupo de edad y cómo les protege a los que han pasado o no el COVID. Es el primer estudio de este tipo en España. Carolina Darias y Miquel Iceta se han incorporado con sus nuevas carteras al Consejo de Ministros. La primera remodelación del Gobierno ha obligado a cambiar la foto de la escalinata. En su primera reunión, el nuevo gabinete ha reconocido el COVID como enfermedad profesional en los sanitarios. Después de esa foto, como decimos, ha tocado trabajar y también matizar las palabras de la ministra Maroto sobre la posibilidad de retomar los viajes nacionales en Semana Santa. Daniel de la Fuente. Sí, la ministra portavoz María Jesús Montero ha querido levantar el pie del acelerador y mostrarse muy prudente. Asegura que se seguirán los consejos de los expertos en base a los criterios epidemiológicos. Incluso ha llegado a decir que ve muy complicado que haya una normalidad en esa movilidad a lo largo de la Semana Santa. Afirma que por parte del Gobierno no hay ningún tipo de intención en avivar este debate. Y hoy les contaremos también la historia de esta pila, objeto del expolio franquista. Ha aparecido entre los bienes que los Franco atesoraban en Meirás, pero realmente pertenece a este pueblo segoviano, Frumales. Aún recuerdan los vecinos cómo Carmen Polo se encaprichó de ella y se la llevó. Cuando ya dábamos guerra, nos mandaban todas las madres a meternos a la pila a jugar. Uno delante más mayor sería con la cruz y los demás de a dos hasta la puerta de la iglesia, hasta que llegó el coche de la señora Collares. Las pilas la llevó Carmen Polo y ya está. Últimas horas de tiempo tranquilo. Esta tarde llegarán lluvias por el oeste que nos van a acompañar durante lo que nos queda de semana, Francisco. Así es, Alejandra. Ya está lloviendo en puntos de León y el norte de Palencia. Por la tarde alcanzarán también Sanabria y zonas del extremo sur. En el resto todavía tiempo tranquilo, con esas temperaturas de 13 o 14 grados. A partir de mañana vuelven las lluvias y el fin de semana bajan también las temperaturas. Ahora mismo el 85% de los pacientes en UCI están intubados y con ventilación mecánica. Ahí, en las unidades de críticos, está y seguirá estando durante las próximas semanas la situación más delicada. Dan por seguro que las cifras van a empeorar y pueden llegar a saturar alguna unidad. Teresa Gavilán, ¿qué hay previsto cuando no se pueda atender a más pacientes?
Hay varias alternativas para esa situación, para evitar el colapso de las UCIs de los hospitales de Castilla y León. La primera de ellas es trasladar pacientes de unos hospitales a otros de la comunidad y la segunda, hacer traslados a otras comunidades autónomas. La situación en las UCIs es muy preocupante, es extrema, ha dicho el coordinador regional, con pacientes cada vez más jóvenes, la mayoría hombres y en estado muy grave. El 75% de las personas que están ingresadas en las UCIs están intubadas. Hay que evitar, ante todo, el colapso. Evitar que en un momento determinado una UCI concreta colapse, ¿no? Hasta el momento esto se ha conseguido en todos los casos y esperamos poderlo conseguir en las fechas futuras, pero estamos extraordinariamente preocupados al respecto. Si esto llegara a ocurrir, nuestro plan es, y ya estamos en marcha en este sentido, evaluar la posibilidad de traslados a otras comunidades autónomas si es necesario. Luego seguiremos abordando este asunto porque el otro titular está hoy en los datos del paro. Enero no es un mes bueno para el paro, pero esto, unido a la pandemia, nos deja el peor enero de los últimos 7 años en Castilla y León. Estefanía Ureña, cuéntanos. Sí, Alejandra, es el peor dato desde el año 2014. Lo vamos a ver ahora mismo en la pantalla. El desempleo creció en Castilla y León en enero en 5.197 personas, un 3,08% más que en diciembre. Esto sitúa el número de parados en nuestra comunidad en casi 174.000. En España, 76.000 personas más se han apuntado a las listas del paro y son más de 3.960.000 los desempleados en nuestro país. Por cierto, que el paro aumentó en Castilla y León en todos los sectores productivos y en todas las provincias. Más datos. La afiliación a la Seguridad Social, que cae en más de 12.000 personas en enero en nuestra comunidad. Hay casi 900.000 cotizantes en Castilla y León. A nivel nacional son casi 219.000 cotizantes menos durante el mes pasado. Hay que tener en cuenta además a los trabajadores que están en ERTE que no contabilizan como parados. En Castilla y León son más de 9.700 expedientes que afectan a 29.000 personas. Muchas de estas personas en situación de desempleo y a pesar de la pandemia deciden que es momento de emprender. Hace 4 meses Marta Muriel se quedó sin trabajo debido a la crisis provocada por la pandemia. Tras el disgusto inicial, decidió aprovechar esta situación para poner en marcha su propio negocio. Pues ha sido el punto de inflexión de decir, voy a atreverme, voy a lanzarme. Así que con apoyo y decisión echó a andar esta peluquería canina. Asegura que pase lo que pase, haberse convertido en emprendedora ya es un logro. Fracasa el que no lo intenta, ¿no? El que lo intenta por lo menos ya ha logrado algo. Pero no es la única. José María Santos también se vio obligado a buscar una alternativa a su negocio de apartamentos turísticos, también afectado por la pandemia. Decidió apostar por la moda online. Es casi como jugar a la lotería, que tú juegas tu décimo y hay no sé cuántas posibilidades de que te toque y no sé cuántas de las que no te toque. Esto es lo mismo. A la inversión económica tuvo que unir grandes dosis de paciencia, pero asegura sentirse muy satisfecho de estos 2 meses con su nueva trayectoria profesional. Sigue la mejora en la curva de casos de Castilla y León, 1.541 contagios nuevos. Es cierto que son muchos más que ayer, pero son casi 1.000 menos que el martes pasado. Aún así, la incidencia a 7 días sigue siendo la más alta de toda España. Hay que lamentar el fallecimiento de 32 personas en hospitales y 3 más en residencias. Y según los últimos datos disponibles, ya hay casi 39.000 personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna en Castilla y León. El Centro Nacional de la Gripe ha iniciado un estudio para saber cómo inmuniza la vacuna a los mayores de las residencias, cuántos anticuerpos tienen y, sobre todo, hasta cuándo. Es el primer trabajo de investigación de este tipo que se realiza en España. Candelas y Julia celebran sus cumpleaños ajenas al virus y a vacunas. Ellas, como los otros 100 mayores de esta residencia, han retomado cierta normalidad. Ya han recibido los 2 pinchazos. Ahora el Centro Nacional de la Gripe quiere saber cómo son sus anticuerpos y cuántos tienen. A lo largo del tiempo
si decaen los anticuerpos o se mantienen. El estudio analiza muestras de 150 personas, usuarios y trabajadores de las 2 residencias de la Diputación de Valladolid. La mitad de los participantes han estado contagiados. Para saber si aquellos que han enfermado antes están más protegidos, menos o en igual manera que los que nunca lo han pasado. A través de un test serológico, una analítica, obtienen más información sobre la eficacia y la duración de la vacuna. Si vamos a necesitar una segunda vacuna dentro de un año o si tenemos niveles de protección frente al coronavirus. El virus ha afectado de forma muy distinta a los mayores. Para algunos, como Martín, ha sido casi imperceptible, para otros letal. Se desconoce cómo afecta la edad en la protección frente al virus. Puede ser que la vacuna les haga un efecto menos duradero que a los jóvenes. Como no lo sabemos todavía, es uno de los objetivos de este estudio, ver qué pasa desde que empecemos hasta dentro de un año. Ellos han sido grupo prioritario en la vacunación y lo son ahora en la investigación. Es el único trabajo en España que analiza la inmunidad en los más vulnerables. Y en algunos centros asistenciales no se está completando el ciclo de vacunación a los cuidadores por problemas de logística, porque de momento no hay suficientes vacunas. Más de 200 trabajadores de Hermanas Hospitalarias en Palencia podrían quedarse hoy sin recibir la segunda dosis de la vacuna. Así nos lo confirman desde el centro asistencial, donde entre trabajadores y usuarios suman cerca de 1000 personas. Hoy era el día señalado para que les administrasen esa última dosis, pero la sorpresa llegaba ayer cuando no les llegaban las vacunas necesarias para todos ellos. Por eso se han tenido que reorganizar y han priorizado a los usuarios y a aquellos trabajadores de las áreas esenciales. Desde la delegación de la Junta aseguran que se debe todo a un problema técnico que ha entorpecido la distribución, pero que esperan que se solucione a lo largo de la jornada. Y más incidencias relacionadas con el plan de vacunación. A León han llegado en las últimas horas 600 dosis de Moderna para vacunar a los sanitarios. Es una cantidad escasa que apenas dará para cubrir al 26% de los trabajadores de atención hospitalaria de León y del Bierzo. A esto se une que la vacunación había estado parada más de una semana y que ahora se reanuda. La consejera de Sanidad insiste en que, a diferencia de otras comunidades, en Castilla y León no se ha paralizado la vacunación a sanitarios. Teresa Gavilán, ¿qué explicación ha dado a estos retrasos o diferencias? Sí, la consejera ha reconocido que en unas provincias se ha vacunado de forma más rápida a los profesionales que están en primera línea, porque lo que ha primado siempre ha sido vacunar primero a los trabajadores y a los residentes de las residencias de mayores. Por eso, en algunas provincias el ritmo de vacunación ha sido más lento. La consejera ha añadido que es necesario que se cumplan con las entregas de las vacunas, tener más vacunas, si no es imposible seguir con este ritmo de vacunación. Ya están aquí la vacuna de Moderna, mañana es una vacuna que se empezará a poner en todos los hospitales, con lo cual vamos a reconducir en algunas provincias por la necesidad de cubrir a su sistema sociosanitario con muchas residencias, pues han reservado muchas dosis para estas residencias y por lo tanto los profesionales se han aplazado algo. Con la pandemia, como les contamos cada día, evolucionando pero en situación muy grave. Con la experiencia de la Navidad y lo que nos ha costado ahí mismo. Con todo esto a cuestas, empezamos a escuchar a algunos de nuestros responsables públicos, algo que suena a salvar la Semana Santa. Ha sido la ministra Maroto la más clara. Aseguraba que los viajes nacionales podrían volver para entonces. El sector, sin embargo, la da por perdida. En plena tercera ola de la pandemia, la ministra de Turismo lanzaba un mensaje que daba lugar al optimismo inminente. La reanudación del turismo, de los viajes en torno a la Semana Santa, siempre he dicho que esto será posible si se dan las condiciones de seguridad. Una esperanza de salvar la Semana Santa o al menos comenzar de nuevo con los viajes nacionales que no contempla el sector de las agencias de viajes. Muy complicado por la situación de la pandemia de que se pueda abrir, pero si se pudiera abrir, cualquier agencia de viajes de Castilla y León está capacitada para venderte España entera en una semana. Castilla y León a día de hoy mantiene su cierre perimetral hasta el próximo 9 de mayo y de abrir la comunidad la facturación que se espera es mínima. A lo mejor algo podríamos hacer, pero algo podríamos hacer
un 10, un 15% de lo que vendimos en el 2019. No suenan los teléfonos para reservar en ningún destino e incluso muchas echan el cierre antes de que finalice la jornada debido al inexistente trabajo. Estamos abiertos para que la gente vea que estamos luchando y que queremos seguir vendiéndoles los viajes. Tenemos una actividad cero. Piden ayudas directas al sector o de lo contrario muchas oficinas tendrán que echar el cierre. De las 600 agencias que podemos ser en Castilla y León, que necesitaríamos alrededor de unos 10 millones de euros para poder sobrevivir. Parece que no será la Semana Santa, pero sí esperan poder salvar el verano. Pues el Gobierno central acaba de matizar que no es momento de abrir el debate sobre los viajes en Semana Santa. La consejera de Sanidad se pronunciaba esta mañana en ese sentido. Hablar de esas vacaciones es tremendamente arriesgado todavía. A mí me parece extraordinariamente arriesgado el hacer este tipo de afirmaciones en este momento. La situación es muy grave y yo creo que no se puede banalizar ni lanzar expectativas que ahora mismo no podemos tener de ninguna de las maneras. Otra fecha que se cancela con antelación es la de los Sanfermines. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Navarra ha anunciado que el próximo julio no habrá fiesta en Pamplona. María Chivite dice que no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir. La nueva ministra de Sanidad y el nuevo ministro de Política Territorial han ocupado hoy sus asientos en Moncloa. Antes, todos los ministros y el presidente han posado en la escalinata para actualizar la foto. Es la primera remodelación del Gobierno tras la salida de Salvador Illa. Después, el nuevo gabinete ha celebrado su primer Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros se ha declarado la baja por COVID como enfermedad profesional para el personal sanitario. Desde el inicio de la pandemia, 9.900 sanitarios han causado baja en Castilla y León por coronavirus, 118.000 en toda España. En nuestra comunidad, los tribunales ya los habían reconocido como enfermedad profesional en 2 casos en concreto. Ahora, Daniel de la Fuente, ¿qué supone este reconocimiento para estos trabajadores y cuándo va a entrar en vigor? Era una reivindicación de este sector desde el inicio de la pandemia. Con este cambio de concepto, los trabajadores sociosanitarios optarán a una cobertura por tiempo indefinido en vez de esa cobertura por tan solo 5 años, que era lo que estaba vigente hasta ahora. Además, su aplicación será retroactiva, es decir, que también se dará cobertura a los trabajadores sociosanitarios que se hayan infectado desde el pasado mes de marzo. También en este Consejo de Ministros se ha aprobado restringir los vuelos procedentes desde Sudáfrica y Brasil para intentar que esas cepas no lleguen a nuestro país. Esta medida entrará en vigor desde mañana y durará 2 semanas, eso sí, con posibilidad de ser prorrogada. Solo se podrán realizar vuelos a España ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes de esos países. Es un objetivo que está en absoluta sintonía con el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, con el Centro Europeo de Prevención. La pandemia también ha hecho mella en ellos, en los que vigilan y protegen al ciudadano. Muchos policías sufren problemas de ansiedad y miedo al contagio. Temen las conductas irresponsables que presencian cada día y les angustia el riesgo que corren. Tanto como para dar el paso y buscar una ayuda que antes de la pandemia les costaba aceptar. Que un policía vaya al psicólogo sigue siendo un estigma en el cuerpo. Ese temor a decir, si yo me voy a los servicios médicos puede que me pongan una X en mi expediente. Pero cuando llegó el coronavirus, la necesidad de tratarse fue mayor que el miedo a ser juzgados. Es que tengo que ir a trabajar, no tengo el material necesario muchas veces para poder enfrentarme a ello. Es una de las psicólogas del gabinete externo que proporciona el sindicato Jupol a los agentes que lo soliciten. Ansiedad, angustia, ataques de pánico. Situaciones como esta han desencadenado un aumento en las consultas. Se han efectuado más de 300 terapias, ya bien sean presenciales o vía online. Los controles de vehículos. Buenos días, caballero. ¿Dónde se dirige?
El toque de queda y las patrullas nocturnas en busca de conductas ilegales les generan tensión. Los que están en la calle y ven todo lo que está pasando, pues claro, esos sentimientos de ira y de frustración pues se elevan muchísimo. Contagiarse no es su único miedo. Siempre está el miedo del arma, que me puedan quitar el arma. Más de 1.200 agentes han solicitado ayuda a Jupol desde que empezó la pandemia. Es la capilla del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, reconvertida en unidad de críticos con todo el equipamiento de ventilación y monitorización, además de 14 camas. La urgencia de espacio para atender pacientes ante el aumento de ingresos nos devuelve al escenario de marzo. Se levantan hospitales de campaña, se recuperan los que estaban en desuso o se ocupan, como en este caso, zonas no sanitarias. Y el drama de la España vaciada es aún mayor en pandemia. Teruel vuelve a ser el ejemplo. Su incidencia sigue creciendo, supera los 1.400 casos y su sistema sanitario está sobrepasado. El hospital de Teruel es uno de los más antiguos de España, con 8 camas UCI solo y una plantilla pequeña y sin refuerzos porque ha vaciado ya la bolsa de empleo. Solo tienen una ambulancia para el transporte exclusivo de pacientes COVID en la provincia. Fíjate, hay una cosa curiosísima. Es el silencio que deja la ausencia de turistas en calles céntricas como esta de Segovia. Apenas tráfico de gente y más locales cerrados que abiertos. Las tiendas de souvenirs se tienen que reinventar porque sus principales clientes, los turistas y los visitantes, llevan meses sin pasar por aquí. Y contra el suelo han roto hoy los platos los hosteleros de Ávila. Lo hacen para reclamar ayudas para su sector que sean reales, dicen. Además, a las 40 denuncias que la semana pasada presentaban contra Verónica Casado por presuntamente culpabilizar a su sector del aumento de los contagios, suman ahora otras 35 solicitudes para celebrar un acto de conciliación con Fernando Simón. Que se retracten y que no tengan tanto ensañamiento con la hostelería. Creo que en Castilla y León o en Ávila, digamos, estamos hablando de un 0,02 en los contagios de los bares. A la señora Casado también hemos ido otros 40 y bueno, a ver si es posible de que se den cuenta de que la hostelería no es la culpable, es la solución. En los últimos 3 años, la Junta de Castilla y León ha abierto a la participación ciudadana más de 400 proyectos e iniciativas de todas las temáticas. La inmensa mayoría de ellas no han recibido ni una sola propuesta. Están viendo en pantalla las que más respuestas recibieron. Destaca la Ley de Patrimonio Cultural, con 35 aportaciones, seguida de la Ley de Dinamización Demográfica, con 27. Para el Colegio de Politólogos, la falta de participación se debe a que la Administración no se acerca a la ciudadanía por los canales que utiliza a diario, como las redes sociales. ¿Cuáles son los instrumentos que más utiliza el ciudadano? Por ejemplo, las redes sociales. Pues se tienen que canalizar a través de estas vías que son mayoritarias de los ciudadanos. No se puede poner un enlace en una página web y dejarlo ahí olvidado. Y sobre todo el ciudadano tiene que tener la sensación que realmente se le escucha, porque lo que no se pueden es generar canales, pero que luego queden ahí en un limbo, en un nada. Como veíamos, una de las leyes abiertas a la participación con más aportaciones es la de la dinamización demográfica. Cada año emigran más de 2.000 jóvenes de nuestra comunidad para trabajar en otro territorio. Hemos estado con uno de esos jóvenes que se marchó y ahora ha vuelto a su pueblo e intenta con el colectivo Jóvenes Castilla y León que se revierta la pérdida de talento. Jorge tiene 36 años. Yo soy sociólogo y soy técnico en desarrollo rural. Se formó en Castilla y León y tras trabajar en otras autonomías decidió volver a su pueblo, Peguerinos en Ávila, y montar su propia empresa. La cobertura es mala, ni te cuento si llueve o nieva, ya la cobertura no existe, el acceso por carreteras, la conexión de tren es mala. Hace unos meses se sumó al colectivo Jóvenes de Castilla y León. Es un ejercicio casi de resistencia, ¿no? De decir, oye, queremos pelear y queremos intentarlo. Son ya 140 jóvenes de diversos sectores profesionales con ideas para revertir la despoblación. Muchos no nos conocemos entre nosotros. Y para que a nuestra comunidad no se le siga escapando el talento. Estamos fomentando muchísimo unos tipos de formaciones que aquí no hay una demanda de mano de obra existente ya, ¿no? Entonces eso inevitablemente va a acabar
en que se nos vaya el talento. Consideran que los planes de retorno de las distintas administraciones buscan que vuelvan, pero no que permanezcan. Se sienten un poco una cifra, ¿no? Un número de decir, vale, este ya ha vuelto, pero también la cosa es, ha vuelto, pero ¿cuándo se va a volver a ir? Porque muchas veces se vuelve a ir a los 2 años. Proponen crear un instituto encargado en exclusiva de implantar las políticas demográficas, un modelo con el que aseguran que Escocia ha logrado revertir el éxodo rural. La oposición insiste en que la Junta está incumpliendo el pacto para la reconstrucción en Castilla y León. Tras reunirse con las plataformas por la sanidad pública, el PSOE exige que se lleve a cabo de forma urgente el plan de inversiones sociales prometido en ese acuerdo. Podemos va incluso más allá, da por destruido el pacto de esta forma tan gráfica que van a escuchar. Que no es que lo hayan roto, es que lo han destrozado, lo han destruido y se han cagado en el pacto de reconstrucción. Literal. O sea, el señor Igea y el señor Mañueco se han ciscado en el pacto de la reconstrucción. Los contratos firmados no se destruyen, se cumplen. Nosotros hemos denunciado sus incumplimientos, por supuesto, pero desde luego no vamos a eximir a la Junta de su cumplimiento. El Consejo General del Poder Judicial continúa cubriendo plazas vacantes por jubilación y realizando nombramientos, lo que la proposición de ley presentada en el Congreso por PSOE y Podemos pretende evitar. Hoy y mañana, 2 magistrados de nuestra comunidad comparecen en la comisión permanente para optar a 2 plazas de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Se trata del magistrado de Burgos, Ildefonso Jerónimo Barcala, y el presidente de la Audiencia de Salamanca, José Ramón González Clavijo. La empresa Noray Seafood, dedicada a la cría de langostinos, invertirá 3 millones de euros en su planta de Medina del Campo, en Valladolid. Con esta inversión, Noray Seafood quiere duplicar su capacidad de producción y pasar de los 53.000 kilos anuales a los 100.000. La compañía, desde su creación, ha invertido 12 millones de euros para, mediante la tecnología, replicar el hábitat de este crustáceo. Actualmente cuenta con 24 piscinas climatizadas que reciclan el agua. Hoy es el día de la patrona de Palencia, la Virgen de la Calle, pero las restricciones impuestas en la capital no han dejado mucho margen para la celebración en la vía pública. El ayuntamiento cancelaba hace días todas las actividades habituales, como la matanza en la Plaza Mayor. Tampoco ha tenido lugar la procesión de la patrona. Los palentinos, con la hostelería cerrada, han encontrado consuelo en el buen tiempo que les ha permitido salir a pasear por la calle Mayor. Un poco de tristeza, sí, verlo todo tan apagado, pero bueno, ya al final, pues eso, te terminas acostumbrando y como sabes que es por un bien común. Y me da mucha pena, hija. Siempre nos gustaba venir aquí, ¿no? Pues a pasar el día y tal, pero bueno, pues mira, hoy podemos jugar con todo el espacio del mundo, ¿no? La popularidad que tiene Palencia con la matanza del cerdo y todas estas cosas que se extrañan. No lo podemos celebrar, aunque la mayor parte de la gente se marchaba de Palencia. Y en este 2 de febrero, festividad de las candelas, en Cacabelos se ha mantenido la tradición de bendecir los panes, pero para evitar aglomeraciones ha sido el párroco el que ha visitado las panaderías del municipio. Así los vecinos han podido llevarse a casa uno de los miles de panes que se han elaborado para la ocasión y que en muchos casos no se comen, sino que se cuelgan en la puerta para atraer la buena suerte. Una de las pilas bautismales del inventario del Pazo de Meirás, la que fue la residencia veraniega de la familia Franco, pertenece al municipio segoviano de Frumales. La han localizado gracias a una periodista vinculada a este pueblo que la encontró dentro de ese inventario. Desde el pasado 10 de diciembre, este pazo y sus bienes han pasado a ser propiedad del Estado y los vecinos de esta localidad piden que al menos se reconozca y difunda la procedencia real de esta pieza románica. Hace casi 63 años, Frumales recibía la visita de Carmen Polo. Los que la recuerdan
entonces niños, nos aseguran que la esposa de Franco les repartió caramelos. De a dos hasta la puerta de la iglesia, hasta que llegó el coche de la señora Collares. Las chicas íbamos detrás corriendo. Una visita ilustre, pero también dejó un vacío importante en este pueblo. La pila se la llevó Carmen Pol, ya está. Nos metíamos en ella a jugar. Desde entonces han sido muchas las incógnitas sobre el paradero de esta pila bautismal románica que llegó al corral de la casa del cura desde la iglesia de la Aldehuela, un despoblado de este municipio. Unas dudas que parecen resueltas porque sus vecinos aseguran que es esta pila, la que ven en esta foto de los jardines de la residencia veraniega de los Franco, desde diciembre propiedad del Estado. Sí que parece reunir muchas condiciones de las que del románico primitivo segoviano que había por aquí. No poseen documentación que pruebe la propiedad del pueblo, tampoco fotografías, pero sí su memoria. El objetivo nuestro es por lo menos que se reconozca allí que la pila es de aquí, de Frumales, de la provincia de Segovia. Lo que está claro es que vuelva o no vuelva a su origen, esta pieza románica lleva días siendo la comidilla, y no solo en las calles de este pequeño pueblo segoviano. Con estos nidos artificiales tientan en Toro, en Zamora, las cigüeñas. Quieren sacarlas del núcleo urbano donde permanecen prácticamente ya todo el año, para que dejen así de causar daños y desperfectos en el patrimonio. Hasta ahora la oferta no les había convencido mucho, pero a sugerencia de grupos ecologistas, las cajas metálicas se han cubierto con ramas, a ver si así les resultan más atractivas. La 35 edición de los Premios Goya será una gala sin público. El 6 de marzo en Málaga solo estarán sobre el escenario los presentadores Antonio Banderas y María Casado, además de todos los artistas y técnicos que darán vida y forma al espectáculo televisivo. Entre ellos las cantantes Aitana y Vanessa Martín. Los nominados asistirán a la celebración desde sus casas. La pandemia obliga a esta gala COVID, la primera que se va a organizar así en la historia de los Goya. Con más precaución, pero con más conciencia que nunca y con más voluntad que nunca, queremos encontrarnos con nuestro público y queremos mostrar que podemos sobreponernos a momentos incluso tan duros como este, ¿no? No está siendo fácil, en absoluto. No me gusta utilizar la palabra improvisación, pero sí la palabra adaptación. Nos hemos visto obligados a irnos, a adaptarnos. Y el cine nos la presentó a quienes no la conocíamos. Casi volvió loco a Bill Murray, atrapado el mismo día una y otra vez. Pues bien, hoy 2 de febrero es ese día, el Día de la Marmota. Un animal que además de ser un icono de la gran pantalla, según dicen en Pensilvania, tiene dones meteorológicos. Para 2021 la marmota Phil ha predicho 6 semanas más de invierno. No vamos a repetir todo el informativo, eso lo dejamos para el cine. Solo decirles que nos vamos y les deseamos que lo que queda del día les sorprenda para bien. Ahora los deportes pueden seguir informados en nuestra página web y a las 8:30. Hasta mañana.